Santiago capítulo 1, versículo 19, le dije, ¿verdad? Lo leemos. Por estos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Pero sed hacedor de la palabra, no solamente oidores, engañados a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera a un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, luego se olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, persevera en ella, y no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Que Dios añada bendición a su palabra en esta hora. Puede tomar su asiento, por favor. Qué precioso es la palabra, ¿verdad? Cuando estaba analizando en este versículo, venía en mi mente esta palabra, que Dios es tan bueno con su pueblo, con el mundo, aún los que no conocen de Dios. ¿Por qué es tan bueno? Porque Dios, nadie se puede comparar con algo, el amor de Dios. El amor de Dios, dice, nos perdona y nos atrae a sus pies. Sin antes de hacer juicio, Él nos habla con verdades eternas. Y el propósito de Dios es que el hombre, la criatura de Dios, no se condene para la eternidad. La condenación eternidad es esta, el lago de fuego. El lago de fuego, el fin de todas aquellas personas que termina su carrera, su vida en esta tierra, termina su carrera, su existencia en esta tierra, y se acaba, y este cuerpo se queda sin vida. Si está manchado, prácticamente no hay esperanza. ¿Verdad que sí? ¿Estamos de acuerdo con lo que dice la palabra del Señor? Porque, miren mis hermanos, como se dice, aún parece que los predicadores evangélicos hoy en día casi repite como la palabra que dice, hay purgatorio. Casi. ¿Por qué? Porque no te preocupes cómo vas, Dios conoce tu corazón. Pero la palabra de Dios dice que nosotros, ¿se acuerda lo que dijo el apóstol Pablo en Corintios? Segunda de Corintios capítulo 5 en el versículo 17, ¿se acuerda? Es un versículo bien conocido por usted y por mí, ¿verdad que sí? Hasta un niño lo sabe. Amén. ¿Qué dice? De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas pasadas aquí son hechas nuevas. De aquí para adelante. Entonces, está muy bonito como lo leemos, pero analizando en la profundidad, como dice Santiago, hermano, yo me quedo aquí sorprendido, Señor, y le digo, ten misericordia de este pecador. Ten misericordia de mí. Todos los días, Padre, ten
ten misericordia de mí. Porque si el momento, mi hermano, ya he caminado desde el día que nací, desde el día que tengo uso de razón, desde el momento, le voy a decir así, va, desde el día que empecé a pecar delante del Señor hasta este día, y yo no sé cuántos años me queda para vivir todavía, pero le digo, me preocupa a mi persona, y ojalá que usted también. Y los que me están viendo en este momento, ahí en el canal 21.8, por el YouTube y por el Facebook Live, y a todos aquellos que van a ver este mensaje, ojalá que se preocupe. Quizás usted ya tenga unos 50, 55, 60 años. ¿Cuántos años le queda? Está preparado para ya estar ya listo para presentarse a la presencia del Señor. Porque usted y yo no podemos decir de que, Señor, es que pues no le entendí tu palabra. No, está mi espíritu. El Espíritu de Dios dice que Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Alabe que Él vive en esta noche. Ahora, vamos en el versículo 21. Vamos a saltar al versículo 21, después regresamos al 19. Dice, por lo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Dice, vuestra alma, dice, por lo cual desechar toda inmundicia. Oiga, amada iglesia, en esta hermosa noche, cuando nosotros venimos a recibir a Cristo, Dios en Cristo ya nos perdonó. Pero no se olvide que la concupiscencia está aquí adentro. El mismo apóstol Santiago dice, cuando seas tentado, no digas en tu corazón que Dios te ha tentado, sino que la concupiscencia que tiene fuerza dentro de ti es lo que te va a hacer, que te va a hacer recordar lo que aprobaste antes, lo que saboreaste antes, te va a hacer recordar. Pero ¿sabe qué dice? Cuando dice desechar toda inmundicia y de malicia, mire, ¿cómo lo voy a desechar? Y le digo al Señor, ¿cómo, Señor? Primeramente, hay que entrar en la oración. Y luego la lectura de la palabra del Señor. Y luego buscar, practicar la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo lo hago? Pero mire, cuando el corazón empieza a quedarse libre, alguien más tiene que ocupar ese lugar que está vacío. ¿Y cuál es el que va? ¿Y qué es eso lo que va a ocupar ese vacío? ¿Qué es? La palabra de Dios. No es lo que están diciendo. Recibe la palabra de Dios con humildad. Entonces, cuando recibimos la palabra de Dios y le damos lugar a la palabra de Dios en nuestra vida, la palabra de Dios no se queda quieta, no se queda estática, no se queda así, nada más ahí, no hacer nada. La palabra de Dios dice, es viva, eficaz, es más cortante que una espada de dos filos. O sea, penetra donde nadie lo conoce. Aún usted mismo, dice, el corazón perverso, dice que nos traiciona a cada rato. No lo conocemos, pero Dios en espíritu sí lo conoce. Descubre las áreas que lo que nos hace meter en problema a cada momento. La palabra de Dios. No el pastor, no el ungido que viene, que ore por mí, pone la mano en mi cabeza. No, hombre. Busca el de la unción, Cristo de la gloria.
el poder, el Cristo de la gloria, cuando Él tome lugar en nuestro corazón, mi hermano, entonces vamos a decir, el débil, fuerte soy. Alguien decía un día, por ejemplo, la gente antigua, ¿verdad? Nuestros padres, bueno, a mi padre, él nunca habló, por ejemplo, de que ¿por qué me está corrigiendo? Ellos no corrigen así nada más así regañando. Viene con la vara o con la rama de cualquier así rama, una rama del gaite, se lo da a uno sin que lo diga. ¿Por qué? Pero y sí parece, para ellos esa así era, pero Dios no es así. Ahora, pero nosotros como hijos de Dios no es así. Nosotros no necesitamos que agarramos a la persona de las orejas. ¿Y sabe qué es lo que he descubierto de la palabra de Dios? Que me regañen, que me critiquen, que me dan una bofetada ahí, no me va a cambiar. Pero una persona que tiene una gracia del Señor, una persona que está llena de la gracia de Dios y se acerca a decirme algo, esa gracia, esa palabra que está ungida no me va a dejar dormir en la noche. No me va a dejar dormir. ¿Sabe por qué? Porque Dios en espíritu, mira, Dios en espíritu, mire, volvamos a Dios. Cuando nosotros estamos conectados con el Señor, amamos al Señor, ese es el Señor de nuestro corazón, nunca nos va a dejar en paz. Mire, dice, leamos una vez, por lo cual desechar toda inmundicia. Entonces sí hay inmundicia todavía. ¿Quién no se enoja? Dice, sí, hermano, es que soy carne todavía. Pero si te domina el enojo, ¿por qué no lo traes a los pies del Señor? ¿Por qué no le traes a los pies del Señor? Mire, dice que el apóstol Pedro, si usted ve en la escritura, cuando el Señor fue apresado, y ahí dice, ahí estaba Pedro. Y luego, ¿qué hizo? Pedro es bien valiente, pero también era bien cristiano, bien convertido. Y Dios le dio palabra. Y se acuerda, el Señor le preguntó, Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Dice, uno profeta y otro Elías y así. Pero tú, ¿qué piensas, Pedro? Y Pedro dice, saltó, tú eres el Hijo de Dios viviente. Y el mismo Señor le dice, Pedro, no te ha revelado carne ni sangre, sino el mismo Espíritu. Ese hombre de poder conectado con el Señor. Pero resulta que en el huerto de Getsemaní, cuando fue apresado el Señor, ahí llevaba su espada en la cintura. Como dirían por allá, por si las dudas apaga la fe, ¿verdad? Pero así pasó, y saca la espada y lo vuela la oreja a uno de los soldados, ¿verdad que sí? Lo voló la oreja. Entonces a Pedro haciendo Pedro, y nosotros al lado de Pedro, ¿dónde estamos? Háblame, Señor, en esta noche. De verdad, al lado de los apóstoles, ¿quiénes somos nosotros? Faltamos mucho todavía. Pero dice el apóstol, dice, recibid la palabra. ¿Y qué es lo que hace la palabra? Vaya conmigo, acompáñame en 2 de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 16. Cuando estaba leyendo eso, qué precioso. Y ¿sabe qué le digo al Señor? Hermoso Dios,
Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Ahí hay 3 frases que me encanta mucho. Le digo, gracias Señor, gracias Señor. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice la palabra del Señor? Bueno, le estoy viendo yo a usted y no le he abierto yo aquí. Pero bueno, aquí está mi nota también, es el mismo. Ahora, la palabra implantada, cuando, mire, antes que lo leamos, ya lo tiene, ¿verdad? Pero le voy a dar el pensamiento que le puse aquí. Cuando toma lugar la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que hace? Es que la palabra de Dios no da lugar a nadie. Él dice la palabra, Dios es celoso, que no da lugar a nadie. Él nos quiere, Dios, Él quiere que seamos para Él. No comparta su gloria con nadie, mucho menos comparta con el mundo. Imagínese. Amén. ¿Ya lo tiene? Dice, entonces, si cuando la palabra toma lugar es esto lo que dice versículo 16, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, lo dice así. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero aquí empieza la que les decía. Dice así. Aquí empieza, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Hasta ahí, deténgase, hasta ahí. Pero dice, qué precioso, ¿verdad? Cuando toma lugar la palabra de Dios en nuestro corazón, nunca nos va a dejar de hacer cosas. No nos va a dejar tan fácil hacer las cosas. ¿Sabe por qué? Porque Dios es todopoderoso. Por eso recibid la palabra con mansedumbre. Usted joven, usted que está aquí en esta hora, quizás diga, pues es que usted no sabe cómo es la influencia del mundo. Yo fui joven. Más peor todavía. Quizás usted, el hermano Antonio, predicador, el ministro. Hermano, si conociera la línea de la vida del hermano Antonio, cuando empecé a caminar con la gente, los que no conocían temor, los que no tenían temor de Dios, gente borracho, yo dejé crecer el pelo hasta aquí, mira. Yo lo cortaba así, y así era. Y un borracho, y aprendí, me enseñaron a tomar, así era. Y hasta cuántas cosas. Así estaba en vida, pero sin Dios y sin esperanza. Criticaban aleluya. Y le decía que allá en mi pueblo había un anciano que era el único cristiano ahí. Y le decíamos, esta gente no tiene nada que hacer, son locos, va a ir a perder tiempo. Dice que adorar a Dios, el que estaba perdido somos nosotros. Y ellos estaban en el camino correcto. Ahora lo entendemos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Me decía el hermano Heriberto, el pastor de Celaya, me decía, aún aquí, hermano, usted va en las puertas de las casas, dice, aún las puertas, dice, usted puede encontrar todavía esta casa, este hogar es católico de hueso colorado. Ahí todavía encuentras, dice el hermano. Yes. Pero dice, bueno, ahora sí, les voy a leer cómo está. Dice el apóstol Pablo así, en 2 Timoteo capítulo 3, les voy a leer así. Dice, útil para enseñar, para corregir, para instruir. ¿Se da cuenta? Cuando la palabra de Dios realmente nosotros demos lugar, estamos en el proceso. Estamos en el proceso, hermano. ¿Qué es la palabra proceso? Porque sé que algunos que pues pueden decir, no lo entiendo. Y algunos sí lo entienden también. ¿Qué es la palabra proceso? Pero, y como estaba estudiando, estaba leyendo, encontré esta frase que dice así, y que tiene que ver con esta escritura. Mire, aunque era
del diccionario de Academia de la Lengua Español, dice así, la traducción es lo que dice. Dice, el proceso es operación que se somete a una cosa para elaborarla y transformarla. Le voy a leer una vez más, despacito. Dice, proceso significa operación a que se somete a una cosa para elaborarla. Es decir, lo van cortando, lo van puliendo, lo van cortando. Aún todavía no queda, lo van midiendo, no, todavía está grande. Todavía no da la medida. Todavía no da la medida, hay que cortar. Dice, ya van midiendo, lo van cortando. Ya, cuando ya va dando la medida, ya van cortando más con cuidado. Cuando el Espíritu de Dios está trabajando en el proceso de nuestra vida, nos está cortando cuidadosamente. Nos estamos mirando como gente santa, hijos de Dios, transformado en el Espíritu de Dios. Amén, mis hermanos. Ahora, volvamos. La palabra proceso. ¿Cuántos están en el taller de proceso? El taller de Jesús. ¿Cuántos están en el taller del proceso de Jesús? Mire, una vez más le digo. Entonces, si estamos en el proceso, ese es lo que hace la palabra de Dios, útil para redarguir. La palabra de Dios nunca nos va a dejar. Cuando nos equivocamos, quizás nos va a pasar como dice el libro de Salmos, que dice, nos olvidamos. Recuérdame, Señor, de los errores que me he olvidado. Como somos humanos, ¿verdad? Dijimos, hay cosas que dijimos, como la palabra que se usa mucho, no hagas cosas buenas. No hagas cosas buenas que son malas. ¿Sí entiende? O sea, nosotros a nuestra opinión podemos hacer algo, pero a nuestra opinión está bien, pero Dios no lo está aceptando. Pero como Dios es tan bueno, viene y nos redarguye. ¿Te acuerdas lo que dijiste? ¿Te acuerdas cuando participaste de cuando estaban criticando a aquella persona? ¿Lo conoces? ¿Has vivido con él o con ella? Porque hay gente que dice, sí, ese ya lo conozco, ya sé quién es. ¿Vive con él? Una pregunta, ¿vive usted con esa persona al que le está criticando? ¿Vive con él? No, si lo conozco, desde años caminamos juntos en la iglesia. Bueno, venimos aquí, nos saludamos, ahora no nos abrazamos, pero antes sí. Pero no nos conocemos. Pero cuando nos vivimos, aún dice, imagínense lo que dicen los noviazgos, a veces me da risa, porque no es nada de uno, nada más porque dicen cosas que no debe, ¿verdad? Los ancianos, le voy a decir. Mejor le voy a decir desde aquí, no le voy a tomar a ninguna ahí. Cuando uno dice, se presenta como novia, dice, oh, si ya nos entendemos, ya nos conocemos. Digo yo que son bien tan mentirosos. Pues no sé, pues ¿cómo se va a conocer si apenas se mira 2 horas cada fin de semana o 2 veces a la semana? Se conoce, ¡ole! Hasta ahí. Pero cuando ya se casan y ahí reciben la bendición, ahí la semana, al mes ya empieza a salir los disgustos. Ya empieza a salir, ¿verdad que sí? Bueno, pero ya lo conociste, ¿sí o no? Pues si ya lo entendiste, ahora sí ya lo entendiste, ¿verdad que sí? Y dice, ay, que me agarra del pelo, ¿por qué? No, es que
allí nosotros nos empezamos a conocer, porque empezamos a tejer, empezamos a construir la base. Así es en el Señor. El Señor, Él nos conoce, pero nosotros no le conocemos realmente la obra del Señor. Cuando el Señor va a empezar a procesar, es como dijo el Señor a través del libro de Proverbios capítulo 4 en el versículo 18. ¿Se acuerda lo que dice? Dice: como la luz de la aurora, como la senda de los justos, es como la luz de la aurora, va poco a poco, dice, van en aumento, hasta que sea el día perfecto. ¿Qué es la luz de la aurora? Es como el sol sale por aquí, por este lado, por el este de este mundo, empieza a salir, empieza a brillar, hasta que llega al mediodía aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Caliente. Dice, así debe ser nuestro carácter en el Señor. Aprended de mí, que soy humilde de corazón. ¿Cuántos ya damos la medida de ser humilde? ¿Cuánto? ¿Y no anhela? Yo sí lo anhelo. Yo sí lo anhelo. Yo sí quiero, yo sí le digo al Señor, yo quiero a ese Señor. Porque la Escritura dice, Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Usted, si yo predico aquí, yo activo ahí, lo se siento, lavo, limpio aquí todo, eso no cuenta, hermano, no cuenta. El que cuenta es la conexión, la luz viva, ese fuego vivo, ese anhelo, ese hambre, esa sed de decir, Señor, quiero ser santo para ti, Señor. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Se da cuenta? Dice, desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Hay abundancia de malicia todavía? Sí lo hay. Sí lo hay. Sí lo hay, mis hermanos. Pero el problema no es ese que lo haya. Es que el problema es que nosotros quizás no, una vez estuvimos en el proceso, pero nos retiramos. Pero volvamos al proceso y recibiremos la bendición de Dios. ¿Se acuerda lo que dijo el Señor en Deuteronomios capítulo 28 del versículo 1 adelante? Bueno, es lo que dice aquí en el mismo Santiago. Dice, por esto, mis amados, versículo 19, capítulo 1 del versículo 19, por esto, mis amados, dice, hermanos, todo hombre cristiano sean pronto para ir. ¿Y qué dijo Deuteronomio? Presta oído, escucha la voz del Señor. Todo lo que el Señor te diga, recíbala y practícala. Y todas las bendiciones que Dios ha dicho al pueblo, te ha dicho pueblo de Israel, te vendrá. Serás bendito en la ciudad, en el campo, donde quiera que te vayas. Hasta tus manos, cuando pones sobre lo que tocas, dice, serán benditos. ¿Y cuántos ahora? El Señor nos pregunta, ¿cuántos pueden decir la habilidad que tengo gracias al Señor? Por ejemplo, en este caso, en nuestro trabajo somos deseados en el trabajo. Es decir, por ejemplo, a usted sí le confío, con usted no tengo ningún problema, todo lo que le digo lo hace, es más, le voy a aumentar. Por favor, no se vaya aquí, porque desde su entrada aquí en esta empresa ha sido próspero. Porque sé que usted es de verdad un hijo de Dios, un cristiano. Usted es de las personas que dice, me estás haciendo problemas aquí en este lugar. Me estás haciendo problemas. Te voy a tener que correr. Estoy pasando en gran lucha, hermano. Estoy pasando en gran lucha porque me van a correr. No, pregúntese a usted mismo. Se ha adaptado. Mire, mis amados, no es por nada, no soy como dice Santurrón, no. Pero sí me he propuesto en mi corazón. ¿Sabe qué, mis hermanos? Cada vez que yo cambio trabajo, le digo al Señor, ábreme puerta, Señor. Voy y el Señor abre puerta. Y no tengo que decir nada, ni siquiera me pregunta, ¿hablas inglés?
Y en el trabajo donde yo trabajo requiere inglés. Hay problemas que en el desarrollo de mi trabajo y tengo que arreglar en inglés, pero yo no sé cómo el Señor arregla. Le digo, no soy santurrón, no soy nadie, soy un gran pecador, pero le digo al Señor, yo no quiero esconder nada a tus ojos, Señor. Es esta, Señor, pero tampoco quiero seguir viviendo así. Si yo quiero vivir para usted, encienda una llama a mi corazón. Encienda una llama a mi corazón. Señor, si quieres, Señor, no me bendices, pero enciende una llama a mi corazón. Y puedo ebenecer. Hasta aquí Dios ha sido fiel. Bendito sea su nombre para siempre. Bueno, la última dice: útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. ¿Quién dijo eso? Dios, el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo. Entonces lo dice a usted y me dice a mí, dice, todo para que seas, dice, a fin de que el hombre de Dios no está diciendo a las personas que están allá, no, usted y yo, los que queremos estar en la transformación del Espíritu. Dios, yo quiero ser una persona de verdad, un verdadero que te ame, Señor. Mire, antes un trabajo antes de lo que yo tengo ahora, hay otras personas que son creyentes que están ahí. Pero yo no sabía que la gente uno se le queda viendo a uno, que se presta atención lo que hace. Y un día de eso una persona platica conmigo, me hace decir cosas, pero yo le escucho, y cuando tengo la oportunidad de clavar la palabra de Dios en su corazón, en sus oídos, pues se lo doy. Entonces él no puede vivir sin tomar una cerveza y un paquete, una caja de cigarro, todo anda siempre con su paquete de cigarro. Y me dice: Toño, permítame, con permiso. Y empieza a fumar. Pero un día de esos, ya lo miré que ya no está tomando. Ya no trae su cerveza, sino trae un vaso de agua de Jamaica ahí. Y digo, ¿qué pasará con él? Bueno, no puede vivir sin cerveza, pero ahora está trayendo. Y no le pregunté nada. Y ya de repente, ya no trae cigarro. Y no le pregunté nada. Y luego míreme, y después se sentó: Toño, quiero hablar contigo. Eso es lo que. Entonces le digo que está bien. ¿Qué pasó? ¿Sabes? Una palabra me dijiste un día, me clavó el corazón. De la nada dejé de tomar. De la nada, fíjate que ya no tengo ganas de fumar. Y te voy a contar otra. Si es para el Señor, alábale que Él vive en esta noche. Y te voy a contar uno y yo sé que te va a agradar. Le digo, ¿qué es? Estoy asistiendo a una iglesia, una asamblea aquí cerca donde yo vivo. Y le digo, Dios, dice, lo ha llamado como sal en esta tierra. Pero ahora volvamos una vez más. ¿Estamos entrando en el proceso, sí o no? Si usted sabrá, amados hermanos, sabemos usted y yo, le digo al Señor, quiero estar, Señor, que yo no quiero morir, nada más conocerte y saberte de un Dios, no. Sino quiero experimentar, Señor, tu poder en mi vida. Sigamos adelante en el versículo de la palabra del Señor. Santiago capítulo 1, vamos siguiendo.
No me he salido, ¿verdad? Regáñeme desde ahí. No me he salido de la línea, ¿verdad? No tenga miedo. Sí, hermano, ya se salió de la línea. En el versículo 22, estamos leyendo Santiago capítulo 1, después ya llegamos al versículo 22. Dice, si la palabra ha hallado lugar en nuestro corazón, qué hermoso. Seguramente, mi hermano, Dios, cuando usted ora al Señor, cuando yo oro al Señor, nos va a escuchar. Porque dice, Él se inclina a escuchar a los justos. Atentos sus oídos a los clamores de los santos. Dice su palabra, no le digo. Entonces dice, en el versículo 22, Santiago capítulo 1, versículo 22. Sigue conmigo, amén. Y dice, pero sed hacedor de la palabra, no tan solamente oidor. Porque en el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se mira a un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, luego se olvida cómo era. Ahora, una vez más, estoy aquí predicando la palabra del Señor. Un día al estar delante de Dios me va a pedir cuenta. ¿Hablaste claro? ¿Dijiste la verdad? ¿O dijiste Dios está contigo, Dios te va a bendecir? Mire, nosotros tenemos que ser claros, mis hermanos. Entonces el Señor dice, yo no quiero, el Señor me dice esto. Dios sabe que nosotros, mis hermanos, hemos acumulado mucha palabra en el disco duro, pero no en el corazón. ¿Y por qué dice eso, hermano? Primeramente, ¿por qué dice, hermano? Hay obediencia en tu corazón. Dice, cuando obedecemos a las autoridades, no le estamos mirando al hombre, si estamos mirando a Dios por fe. Entonces, mi hermano, cuando nosotros caminamos en la línea del Señor, hay una palabra que está en el Nuevo Testamento, dice, Señor, le hicieron una pregunta al Señor Jesús, Señor Jesús, ¿son pocos los que se salvan? Dice, procuren. Dice, procure entrar en el camino angosto, porque muchos procurarán y no podrán. ¿Por qué procurar? Porque venimos, la palabra procurar es que voy a venir a ver qué pasa, ya vengo. Pero el esforzar tiene otro valor, otro significativo. Imagínense, pónganse a pensar de la vida de Daniel y sus amigos. Dice la escritura, dice, se propusiera en su corazón, de no contaminar de la comida del rey. Se propuso en su corazón. Ese es un esfuerzo que Dios ama y agrada a los ojos, que Dios lo aprecia. Porque si no hay una espera, solamente es procurar, voy a procurar, no se preocupe. Procurar, hermano, no tiene peso, pero el esforzarse a los ojos del Señor tiene mucho valor a los ojos del Señor. Usted y yo nos esforzamos, le decimos al Señor, Señor, yo no puedo, Señor, pero de aquí no me voy a mover, Señor. Toca la puerta de las ventanas de los cielos. Se te va a abrir, se te va a abrir, se te va a abrir tarde o temprano, pero toca, no te vas a detener. Bendito sea el Señor para siempre. Hacedor de la palabra del Señor. Y luego dice, habla de espejo.
estaba leyendo una página de un hombre, un maestro de allá del continente de Sudamérica, de este lado. Decían ellos que nosotros, dice, yo no quiero perder la línea de la gente antigua, Dice que ellos tienen buenos principios y cuenta de eso, tiene unos principios, dice que respetan mucho la casa, a su hogar. Dice, y también respeta al derecho de sus amigos. Es esta. Dice que a la puerta, en la entrada de la casa, ahí tiene colocado un espejo. Una persona que llega a visitar tiene que pararse al espejo y se mira. No traigo un chelita a los ojos, algo que le haga sentir mal al que cuando entro. Y se para, dice, se mira, ya después ya la camisa arregla y todo, ya está lista la hermana, su falda, todo, ¿verdad? Ya después toca la puerta y abre, entra con toda libertad, porque ya sabe con una seguridad que no llena nada que le haga incómodo. Dios nos ha dejado un espejo aquí en esta tierra. Un espejo aquí en esta tierra. Voy a agarrar el versículo que respalda esto. Porque seguir más, dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Ya me queda poquito tiempo. Rapidito, mis hermanos. Si quiere, anótala allí en su nota, porque estoy viendo que están anotando mucho. Amén. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Dice así el Señor, hablando del mismo, como dice Santiago. ¿Ya lo tiene? Versículo 14, amén. Dice, bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por la puerta de la ciudad. ¿Se da cuenta de lo que le digo? Por las puertas de la ciudad. Antes que nosotros vamos a llegar a la puerta de la ciudad, tenemos este espejo grande que refleja, que nos enseña, que no oculta nada delante de nosotros, que nos dice todo. Dios es veraz, todo, dice, todo hombre es mentiroso, pero Dios es veraz. Todo lo que Dios dice a través de esta palabra es clara y verdadera, iglesia amada. Ahora, la responsabilidad, usted y yo, es mi responsabilidad de caminar en santidad delante del Señor. Y ¿sabe qué, mis amados hermanos? Antes que yo predique, le digo, el Señor me da unos temas. Hay cosas que el Señor me revela. No soy tan bueno, pero Dios me revela. Y cuando eso miro, no lo entiendo, pero le digo al Señor, Dios mío, mi corazón, mi alma, no lo entiendo, Señor, porque si fuera una cosa por pesadilla, por eso, mire, no me voy a recordar de eso, lo que me mostró en sueño, tal como me enseñó, y me hace sentir mal. ¿Por qué? Le pregunta al Señor y me da la respuesta. Y le digo al Señor, ten misericordia de mí. ¿Y sabe qué vi, mis hermanos? Muchos vasos, pero no de estos vasos cristal. Muchos vasos cristal. Y una voz dijo, aún todavía no se le puede echar agua pura, pero lo estoy viendo limpio. Alguien más dijo, no se le puede echar agua pura, limpia, agua pura, me decía.
Luego le dije, ¿por qué si ya está lista para que beben agua? Está sucio. Y le digo al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Hermano, Dios nos habla de una manera u otra. Dios nos habla. ¿Sabe por qué Dios se interesa de su alma, de mi alma? Su alma. Cristo no lo compró no nos adquirió porque, ay, mira, me gusta, así, vente para acá. No. Él dice en su palabra, y usted claramente lo sabemos al pie de la palabra, que dice: Él murió en la cruz del Calvario. Él entregó su vida santa, su vida. El Dios hombre vino a cargar la iniquidad de nuestra alma. Lo llevó en la cruz del Calvario. Por eso, mi hermano, usted y yo estamos en este lugar, porque hubo sangre carmesí, fue derramado hace 2000 años. Usted no está aquí nada más porque, ay, sí, porque entendí. No, en la palabra de Dios le fue revelado. La palabra de Dios le traspasó, lo iluminó, nos iluminó, nos hizo ver lo malo que estamos delante de Él, y nos perdonó, nos lavó, nos trajo en este camino que es el reino de los cielos. Bendito sea su nombre. Segunda de Corintios capítulo 3, Segunda de Corintios capítulo 3, por favor anótela ahí. Segunda de Corintios capítulo 3, en el versículo 18. Por eso le digo, mis hermanos, la palabra de Dios nos ha dejado como que para iluminarnos, para hacernos vernos dónde estamos fallando. Y luego nos ha dejado la palabra de Dios para lavarnos. Luego nos ha dejado la palabra de Dios para comer, para saciar nuestra alma, para que estamos fuertes y fortalecidos. La palabra de Dios nos ha dejado como vestido sin arruga, vestido blanco, dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene? Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18 dice, ya lo tiene, dice: por tanto, nosotros todos, mirando cara descubierto como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como en el Espíritu del Señor. Pero usted le llama la atención ahí, ¿verdad? ¿Cuál de este versículo donde le llamó la atención? ¿Ya lo leyó? ¿Lo leyó, verdad? ¿Lo leyó? Dice un espejo, una transformación, como una transformación de gloria en gloria, en la misma de ¿cuál? En la misma de ¿cuál? No lo está leyendo conmigo, ¿verdad? En la misma de ¿cuál? En la imagen del Señor. Sed santo porque yo soy santo en vuestra manera de vivir, dijo el Señor. ¿Verdad que sí? Así que, mi hermano, yo sé que usted y yo, el hermano decía ayer, la palabra del mandamiento de Dios fue escrita en tabla de piedra. Está delante del pueblo de Israel. Amarás a Dios con toda tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Israel, amarás al Señor y solo a Él le servirás, dijo el Señor. Israel no podía porque el corazón estaba duro, porque el corazón de él, el corazón del pueblo de Israel no ha recibido todavía el corazón de carne, el corazón sensible para recibir la palabra del Señor, para poder obedecer la palabra del Señor. Mas la iglesia ha recibido la palabra no escrita en tabla de piedra en nuestro corazón, y Dios nos ha dado un corazón sensible para caminar delante de Él, para agradarle. Bendito sea su nombre para siempre. Dice Efesios capítulo 5 versículo 26 y 27, y aquí voy a terminar. Amén. Efesios, ahora sí, agárrense en esta hora.
Efesios capítulo 5, del versículo 26 al 27. Por eso, mis amados hermanos, uno no puede decir, oh, sí, soy cristiano. Está bien, hermano, nadie te va a quitar. Dios lo ha traído en este lugar, Dios se ha revelado en su vida, nadie le va a quitar jamás, nadie, ni Dios. Pero hay una escritura en la palabra del Señor, dice allá en Juan capítulo 12, del versículo 47 adelante, ahí anótalo, no lo puede leer ahorita, anótalo, que dice así: yo no vine a juzgar al mundo, yo no vine a condenar al mundo, si yo vine a salvar al mundo de su pecado. El Cristo de la gloria vino a salvarnos de nuestro pecado. Pero después dice que la frase siguiente dice: mas mi palabra, dice, es quien los juzgará en aquel día. Esta palabra viva estará ahí de testigo. Quizás usted y yo podemos decir: es que mi casa no me respetaba, es que mi esposo o mi esposa o mis hijos y aquello, todo lo que usted diga. No, usted y yo solito delante del Señor. ¿Qué hiciste por mí? Escuchaste la palabra, sabía que voy a estar contigo, sabía que yo soy yo el que te voy a tomar de la mano para llevar de victoria en victoria. No es tu mamá, no es tu papá, no es nadie, soy yo quien te traje en este camino. Es Cristo que nos trajo en este camino. ¿Qué dice la palabra del Señor? Efesios capítulo 5, versículo 26. ¿Ya lo tiene? Dice, hace una comparación el Señor, a través del apóstol Pablo, dice, hace una comparación del matrimonio a la iglesia, porque dice, mire, por eso dice así en el versículo 26, dice, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento de agua, que dice, por la palabra. Versículo 27, a fin de presentarle a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa sin mancha. Dios ha hablado en su palabra. Dios ha hablado en su palabra. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu del Señor. Nadie le va a decir, mira, por eso, mis amados hermanos, estamos en los últimos días. La venida del Señor está cerca, mis amados hermanos. Y dice, vendrá guerras, rumores de guerras, enfermedades va a haber. Estamos viviendo los tiempos de las enfermedades. Pero erguíos, levántese en el Espíritu del Señor. No vaya a ser usted con los que dice que se cierra la iglesia. No, véngase, abre la iglesia, vengamos a adorar al Señor, vengamos a poner a cuenta con el Señor, vengamos a pedir perdón al Señor. Bendito sea el Señor. Aprovecha su tiempo, cuando aprovecha en los últimos días la misericordia del Señor. Él vive para siempre, aleluya. El Señor, en resumen, el Señor no nos va a dar por inocente en aquel día. Dios no nos va a dar por inocente, que diga, porque su palabra es su palabra. Y recuerde, preocúpese que la palabra no lo tome en vano, sino tome en serio la palabra del Señor. Porque dijo el Señor al pueblo de Israel, dice, no te daré por inocentes cuando tomes a mi palabra en vano. Es decir, cuando no le das lugar a mi palabra. No le das lugar a mi palabra, no te daré por inocente, dijo el Señor. Y Dios, dice el apóstol Santiago, y Dios habla a través del apóstol Santiago, dice, toda inmundicia, abundancia de malicia está ahí, pero tienes que entrar en el proceso. Y cuando encuentra lugar la palabra de mi palabra en tu corazón,
te va a redarguir, te va a corregir, te va a perfeccionar, dijo el Señor. Después dijo a través del apóstol Pablo, te va a santificar, te va a quitar la arruga que hay en ti, te va a hacer más, cada día más, te va a renovar de perfección en perfección hasta el día sea perfecto. Oh, bendito sea el Señor. En esta hora levante su mano ahí donde está. Vamos a darle gracias a Dios por este momento precioso que nos ha regalado. El proceso del cristiano. Si usted no está en el proceso, procúrese, procúrese, vuélvese a amistarse con el Señor. Usted ha tomado la palabra venir en la iglesia porque tiene que venir. No, amados hermanos, tenemos que venir a buscar al verdadero Dios, a un encuentro con el Señor, a este lugar, porque Dios se manifiesta a aquellos a los que le buscan de corazón. Bendito sea el Señor. Gracias, eterno Dios. Aleluya.